En el seminario 10 de Lacan, en la clase 3, plantea que no hay algo tal como un estadio del espejo, algo del orden del estadio del espejo, para luego pasar, en términos del informe de Roma, a la primacía del significante. Es decir, que critica la idea de que primero existiría en su enseñanza algo relativo a lo imaginario como primordial para después pasar a lo simbólico. Cuestiona la idea de una evolución de su enseñanza de lo imaginario a lo simbólico y de lo simbólico a lo real, como sería pensarlo en términos de fases superadoras. Muy por el contrario, le propongo pensar la obra de Lacan no en una superación, no en una evolución, sino en una relación dialéctica entre anticipación y retroacción, es decir, conceptos que anticipa Lacan, que propone, pero que también anticipa a ser desarrollados mucho más adelante, muchos años después, en su obra y en su enseñanza. Por ejemplo, a la altura de Televisión, que es una entrevista que le hacen en 1973, él dice: que usted comprenda la pulsión en esos gestos vagos con que se protegen de mi discurso es concederme una ventaja demasiado grande para que esté agradecido por ello. Pues usted lo sabe bien, usted que con un pincel impecable transcribió mi seminario 11. ¿Quién, aparte de mí, supo arriesgarse a decir algo de eso? Por primera vez, y en usted particularmente, le habla su entrevistador, sentía que me escuchaban orejas que no eran morosas. Esto es, que no entendían en lo que decía, que otrificaba al uno, como se precipitó a pensarlo la persona misma que me había llamado al lugar que me valía vuestra audiencia. Bueno, y dice, leyendo los capítulos 6, 7, 8, 9 y 13, 14 de ese seminario 11, ¿quién no constata lo que se gana al no traducir Trieb por instinto y ciñéndose lo más cerca de esa pulsión, llamando la deriva al desmontar y luego volviendo a montar, pegado a Freud, su rareza? Es decir, que en 1973 vuelve sobre el seminario 11, que es de 1962, 63, y propone otra vez la necesidad de diferenciar Trieb por instinto, entendiendo la pulsión no generada por el organismo, por la naturaleza humana, no pensándola como partiendo del cuerpo físico, sino como un efecto del lenguaje. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo Lacan en 1973 no es que supera al seminario 11, no es que propone algo que sería la anulación de aquello que había dicho, sino una mirada retroactiva a esa propuesta inicial. En un anexo también muy posterior, ya casi llegando al fin de su enseñanza, hace referencia al criterio de elección de los miembros de escuela. Dice, el analista miembro de la escuela es una persona que por su iniciativa reúne estas dos cualidades. La segunda implica su paso ante el jurado de recepción. Es elegido para la calificación que suelda estas dos cualidades sin tener que proponer candidatura a ese título por el jurado de aprobación en pleno, que toma la iniciativa según el criterio de sus trabajos y del estilo de su práctica. Un analista practicante no calificado como analista miembro de escuela pasará por esta etapa en el caso de que uno de sus psicoanalizantes sea admitido en el rango de AE. Bueno, esto es una introducción para plantear lo siguiente. Aplicaremos este funcionamiento a nuestro grafo para mostrar su sentido. Basta con sustituir allí el nuestro. AE por significante de la falta del otro. Psicoanalizantes del jurado de aprobación por la pulsión, por el significante barrado rombo demanda del otro. Sujeto barrado rombo demanda del otro. AME por analista miembro de escuela por significante del otro sin barrar, es decir, por el síntoma.
y psicoanalizantes cualquiera por A, por el otro, sin barrar. El sentido de las flechas indicará allí en consecuencia la circulación de las calificaciones. ¿Qué quiere decir? Que el criterio para determinar los miembros de escuela está en relación, están pensados según cómo Lacan piensa el grafo del deseo, que es algo que a esta altura, fines de los 70, uno podría pensar que el grafo del deseo es algo ya superado, que Lacan lo deja de lado y que pasaría a otro tipo de criterios, como por ejemplo ver cómo se lleva el analista, miembro de escuela, con su goce o con su goce real. No, al contrario, lo relaciona, lo articula, lo enmarca en función de pensarlo en términos del grafo del deseo. También en Televisión, 1973, hace referencia al objeto A y a la angustia. Decir que descuido al afecto para pavonearse poniéndolo de relieve, ¿cómo sostenerse ahí sin recordar que un año, el último de mi estancia en Sainte-Anne, traté de la angustia? Es decir, de 1973 se dirige al seminario 10 del 61, 62, 10 años antes, ¿no? Algunos saben la constelación en la que di un lugar. La turbación, el impedimento, el embarazo, diferenciados como tales, prueban lo suficiente que al afecto no le hago poco caso. Quiere decir, en 1973, que no es que él descuida el afecto, que es una crítica que se le hacía, sino que él en el seminario 10, en el seminario de la angustia, plantea el afecto de la angustia como un efecto de una estructura, ¿no? El afecto no es una energía que se desplaza, no es algo que exista por fuera del campo significante, sino que la angustia como afecto es efecto de la articulación significante, es efecto de lo simbólico. Es verdad que escucharme en Sainte-Anne estaba prohibido a los analistas en formación en la SAPDA, porque en ese entonces ya lo estaban queriendo rajar de la sociedad psicoanalítica en la que estaba, ¿no? No lo lamento, afecté también mi mundo ese año al fundar la angustia a partir del objeto al que ella concierne. El objeto que concierne a la angustia justamente es el objeto A. Lejos de estar desprovista de uno, ahí es donde se quedan los psicólogos, que en este tema solo han podido aportar su distinción del miedo. Quiere decir que los psicólogos diferencian el miedo y la angustia. La angustia sería un miedo sin objeto, ¿no? Fundarla, digo, a partir de ese objeto, es decir, objeto, pero que implica el objeto A, que es como designo ahora mejor mi objeto A, que uno de los míos tuvo el vértigo reprimido, de dejarme como si fuera ese objeto caer. Como si fuera ese objeto caer, ese objeto A caer, hace referencia a cómo él es comulgado de la sociedad psicoanalítica francesa en la que estaba, por diferencias, especialmente por establecer críticas al legado freudiano. Bien, en relación a esto, entonces, pensaba lo siguiente. En el atolondradicho, escrito también de los 70, dice: la topología no está concedida para orientarnos en la estructura. Ella es la estructura como retroacción del orden de cadena en que consiste el lenguaje. Fíjense que estoy tratando de ubicar la obra de Lacan en términos de anticipación y de retroacción, ¿no? Siguiendo un poco la lógica de lo que propone en relación a la topología. La topología no para conducirnos en la estructura, sino la topología como estructura misma plantea la anticipación y la retroacción. Planteamiento que quiero articular a la obra de Lacan, mínimamente, con algunas pocas citas que podremos después seguir ubicando otras, ¿no? Que es que no hay fases, como las fases libidinales donde hay fijación, ¿no? O avance, en términos freudianos, sino que
no hay fases en la enseñanza de Lacan, sino que hay anticipación y retroacción. Por ejemplo, en lo que tiene que ver entonces con el toro, que también lo plantea, por ejemplo, en el atolondradicho. Para pensar la estructura del toro, mínimamente podemos dar cuenta de que las vueltas, una vuelta y otra vuelta de la demanda en términos de anticipación y de retroacción, dan cuenta esas vueltas dichas una y otra vez de la posibilidad de cernir el objeto A. El objeto A, causa de deseo. Entonces, creo que para pensar el deseo en Lacan, no solamente el deseo en términos conceptuales, sino el deseo que se jugaba en su enseñanza, es pertinente pensarlo en las vueltas de su enseñanza, no en superaciones de que deja de lado un registro para pasar a otro, sino que va dando varias vueltas en su enseñanza, donde, por ejemplo, podemos ver que al fin de su enseñanza se refiere a términos y conceptos que había ya vertido 10 años antes o muchos más. Entonces, en estas vueltas, en este volver a decir de Lacan, no sin fracasos, dar cuenta de su deseo. Bueno, nos vemos la próxima.